Yo soy Ferran Altarriba y a nivel profesional, un poco para contextualizar, para que sepáis que el contenido que adelante al otro lado de la pantalla, yo soy un diseñador de interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi trabajo es investigar y diseñar la forma en la cual los usuarios nos relacionamos entre nosotros, con los servicios digitales, con objetos, con tecnología. En definitiva, mi foco está muy centrado en la experiencia de usuario. Entonces, empezamos ya un poco la charla y empezaré por introduciros un poco dónde he estado, un poco para que entréis en contexto y para que podáis entender muchas de las cosas que os voy a contar. A nivel de formación académica, de investigación, en la Universidad de Girona yo me introducí al concepto de gamificación, de gaming, de serious game, de juegos aplicados a entornos de no entretenimiento, haciendo intercambios con otras universidades, como por ejemplo la PHL en Bélgica. Más tarde me pude trasladar a Inglaterra, a Lincoln, donde bueno, hice un trabajo un poco más teórico a nivel de gamificación, cuáles son las implicaciones, qué sustentación teórica del psicológico que tiene. Por lo tanto, hice un trabajo como más teórico en Lincoln. Seguí pues mi investigación en Carnegie Mellon University, una universidad muy potente a nivel tecnológico de Estados Unidos, donde pude aplicar estas teorías de gamificación, juegos aplicados a entornos de entretenimiento, a casos reales, es decir, casos reales de innovación tecnológica, productos tecnológicos punteros. Pues pude intentar modificar estos productos, darles forma a nivel de experiencia para que se propongan experiencias memorables de cara a los usuarios. Actualmente estoy en Dinamarca, en la Universidad del Sur de Dinamarca, siguiendo mi investigación en diseño de interacción, en gamificación, en juegos aplicados a entornos de entretenimiento, al mismo tiempo que colaboro con IBS, pues siendo profesor, como ha dicho mi compañero, del máster en gamificación y narrativa transmedia, un máster que os recomiendo encarecidamente probar, porque en realidad es muy interesante. Y os he puesto también aquí el Festival TIPDAY, el festival que organizo con otros entusiastas del mundo de la creatividad, de la gamificación, de la innovación, de la tecnología. Un festival donde reunimos gente e intentamos pues que compartan sus conocimientos, tanto a nivel tecnológico como de innovación, como de creatividad. Esto es un poco quién soy yo. Y esto es un poco para que entendáis un poco lo que os voy a contar, la presentación de lo que os voy a explicar. En primer lugar, quiero presentaros, para si queréis profundizar un poco más en lo que os voy a explicar hoy, una pequeña disertación que escribí en Inglaterra sobre gamificación, sobre serious gaming, sobre juegos aplicados a entornos de no entretenimiento, y que considero que, bueno, pues que si queréis introduciros en el tema, si aún no habéis tratado mucho este tema, os puede ayudar a empezar a captar conceptos muy iniciales. Nada, lo que quería es comentaros que tenéis acceso a mi web, a mi Twitter, a mi mail, por lo tanto cualquier pregunta que surja en relación a esta charla o cualquier otro tema, pues estoy siempre dispuesto a contactar con vosotros. Ya ahora, habiendo conectado conmigo y sabiendo quién soy y de dónde vengo, empecemos a hablar de lo que va a charla, que es gamificación. Empezaré poniendo en contexto de gamificación, para entender lo que es la funcionalidad que tiene. Es muy importante entender de dónde viene y desde cuándo viene. Gamificación es algo muy fuerte. Empezó a hablar de gamificación pues en 2010, probablemente. Aunque antes se había residualmente nombrado el término, es en 2010 cuando empezamos pues, a ver que la gente se moviliza hablando del término. Aquí tenéis un gráfico de Google Trends que muestra el impacto en las redes y en Internet que tiene la palabra gamificación. Si os fijáis, es justo antes de empezar el 2011 que realmente la gamificación empieza a tener una presencia masiva en las redes. Antes no hay nada. Por lo tanto, estamos hablando de una disciplina súper joven que por lo tanto se está formando. Otro ejemplo de esto, no sé si conocéis bien el Hype Cycle de Gartner. Gartner es una consultora empresarial que está muy especializada en tecnologías emergentes
y que define un proceso que siguen todas las tecnologías emergentes antes de establecerse en el mercado. En el caso de 2011, cuando salió la gamificación, lo podemos ver, si os fijáis a la parte izquierda, en un proceso de crecimiento muy grande. Aún estamos ahí. Estamos en un momento en el que la gamificación se está definiendo antes de llegar a un estado pues, propiamente de productividad máxima. Vale. Bueno, básicamente lo que estoy presentando ahora al principio es un poco de datos para contextualizar qué es la gamificación y dónde está, en qué periodo está. La gamificación se basa en algo muy fundamental, en algo que hemos detectado muchas personas, y es que a todos nos gusta jugar, o a muchos nos gusta jugar. Y de hecho hay mucha gente que cree, sobre todo gente de entre 18 y 50 años, que cree que pues, trasladar esto a las vidas de las personas, a las rutinas diarias de las personas, podría ser muy interesante. Hay muchas empresas que están empezando a trabajar con gamificación, empresas muy potentes, como pues, en esta infografía vemos Deloitte, American Express, L'Oreal, FedEx y muchísimas más. Muchas empresas están empezando a trabajar con gamificación por distintos propósitos, a nivel de marketing, a nivel de formación interna, a nivel de gestión de grupos humanos. Por lo tanto, estamos hablando de una disciplina muy potente que se está definiendo, pero que ya se intuye por dónde pueden ir los tiros. A nivel de anécdota, hay muchos reports, cada año salen muchos reportes sobre el impacto que tiene la gamificación, datos y más datos. Yo no os voy a sobresaturar con datos, pero simplemente os quería dar este enlace, porque si os interesa el tema y queréis tener más datos que suficientes en el tema, podéis acceder y consultarlo. Simplemente destacar, en 2015, 1.700 billones de dólares se invirtieron en la industria de la gamificación, lo cual pues, significa que es considerablemente importante. Otra cosa interesante a considerar, de las tres industrias que usan gamificación en más volumen, probablemente la primera sea el advertising, la publicidad y el marketing. Por lo tanto, los que vengáis de marketing, los que trabajéis en marketing, yo creo personalmente, y mucha gente está de acuerdo con esto, que la gamificación es una herramienta a la cual tenéis que poner el ojo y no dejarla de ver. Porque es una herramienta que os puede ayudar mucho a nivel de entender a vuestros usuarios, de entender a vuestras audiencias y sobre todo a nivel de conseguir motivarles, de conseguir fidelizarles y de conseguir que sientan con vuestros productos, con vuestras campañas, una experiencia memorable, que es de lo que se trata. Y al fin y al cabo os he puesto esta imagen de un océano azul porque es como veo yo la gamificación hoy en día. La gamificación es una disciplina muy joven, en la cual quedan muchas cosas por definir, pero precisamente ahí radica lo interesante de ello, que entre todos podemos seguir construyéndola. De hecho, os animo a muchos de vosotros, que incluso los que aún no hayáis tomado contacto con ella, a empezar a contribuir a toda la comunidad que está trabajando en pos de construir lo que será la gamificación en un futuro. Hay muchas cosas que se están haciendo ya en gamificación. Hay teorías, hay frameworks, hay universidades, academia como yo estoy trabajando en ello, hay empresas como Fujibot con quien tuve el placer de trabajar hace un par de años, hay asociaciones, hay libros, hay muchas cosas que podéis empezar a trastear y que bueno, pues animo a empezar a tocar. Nada de esto es definitivo. Como decía, la gamificación es muy joven y se está aún definiendo, pero bueno, hay muchas cosas sucediendo y os animo mucho a que empezáis a vincularos con todo lo que está sucediendo y a contribuir a todo esto. A partir de aquí, lo que muchos os preguntaréis es, ¿qué es la gamificación? Porque todo lo que os he contado hasta ahora está muy bien para contextualizar, pero ¿qué es la gamificación? Yo empezaría a hablar de qué no es gamificación. Gamificación no es, y algunos se me van a escandalizar, pero no va de hacer juegos. Fijaros que he puesto un asterisco muy pequeño abajo, donde clarifico que no, al menos, de hacer juegos como tales. Gamificación no va de hacer juegos como los conocemos, no va de crear un juego separado de la vida real y en el cual jugamos y luego nos olvidamos.
Por lo tanto, antes de hablar de qué concretamente es gamificación, hablemos de qué es un juego, qué es lo que lo sustenta. Os pediría primero de todo que a través del chat intentéis definirme un juego, o intentéis contarme características de un juego. ¿Qué es un juego para vosotros? No sé yo, Ferran, si están más... Espero que haya gente que lo pueda seguir bien, pero la gente está más pendiente de si escucha o no escucha, a veces que... Bueno, pues seguimos adelante. A nivel de anécdota, hace un año y medio di una charla, un workshop sobre el diseño de juegos, y hubo un chavalín, un niño muy pequeño de 7 años, que realmente me respondió algo muy interesante. Me dijo que un juego es una actividad que hacía con sus amigos y en la cual se lo pasaba muy bien. Y en realidad esto es lo que es un juego. Cuando jugamos hacemos cosas, hacemos actividades. ¿Lo haremos con amigos o no? Esto ya es discutible, porque hay juegos que jugamos con amigos y hay juegos que realmente jugamos solos. Pero lo que es fundamental en un juego es que nos lo pasamos muy bien. Esto es lo radicalmente fundamental. Transportando a un nivel más académico, Jesse Shell, uno de los más importantes teóricos a nivel de diseño de juegos y de investigación sobre el diseño de juegos, dice que precisamente un juego es una actividad de resolución de problemas, una actividad cerrada que empieza y termina y queda encerrada en la misma actividad a la cual nos enfrentamos con una actitud lúdica. Es decir, la clave aquí es la actitud lúdica. Veamos pues cuál es la diferencia entre un juego y gamificación, porque antes hemos dicho que gamificación no consistía en hacer juegos. Un juego, como hemos dicho, es un sistema cerrado. Es decir, yo juego a un juego, hago unas actividades y esas actividades se quedan ahí. Luego me voy a mi casa o me voy a mi sofá y me olvido del juego. Simplemente lo que ha pasado en el juego se ha terminado en el mismo juego. En un serious game es lo mismo. Un juego serio yo podré jugar, quizás aprenderé mientras juego, pero cuando termine de jugar, estas actividades no tendrán una trascendencia en mi vida, en mis acciones cotidianas. En cambio, en gamificación, las actividades que realizo en el juego y las actividades que realizo en la vida real se entremezclan, con lo cual la línea que separa ambos se divide. Un ejemplo de ello, lo que he preparado, es el ejemplo de un proyecto que me comentó un investigador hace un par de semanas. Este investigador investiga cómo conseguir que las personas tengan unos hábitos de vida más sostenibles, más ecológicos. Entonces, un proyecto en el cual está trabajando tiene como objetivo conseguir que estudiantes que viven en residencias de estudiantes consuman menos energía y la consuman más inteligentemente, de una forma más ecológica. Entonces, ¿qué hizo este señor? Este señor creó un juego en el cual las personas que vivían en esta residencia de estudiantes podían tener un avatar paralelo a sus vidas, es decir, un personaje en el juego que se encontraba en la misma situación y a quien ayudaban a tener una vida más sostenible y más ecológica. Entonces, los alumnos, por un lado, jugaban al juego y ayudaban a su personaje a ser más ecológico. Por otro lado, en su vida real podían hacer lo mismo o podían no hacerlo. Por lo tanto, había una distinción muy clara entre lo que pasaba en el juego y lo que pasaba en sus habitaciones. Ellos podían ser muy ecológicos en el juego, pero luego llegar a sus habitaciones y dejar la luz encendida todo el rato. Por lo tanto, el resultado que le dio al investigador esto, las conclusiones que sacó en su estudio, es que el juego no le sirvió para nada. Porque en el mejor de los casos, los alumnos jugarían al juego, pero luego en sus casas, en su habitación, consumirían energía como les diese la gana. Pero en muchos de los casos, el hecho de que no hubiese una vinculación directa entre el juego y su rutina diaria haría que dejasen de jugar al juego, lo que aún es peor. En contraposición, os presento un ejemplo que sí que consideraríamos gamificación. Opower es una empresa distribuidora de energía, tanto eléctrica como de otros tipos, que básicamente lo que hace es presentar retos propios del juego a los consumidores de energía. Entonces, los integra en su actividad diaria de consumo de energía. Es decir, yo como usuario estoy conectado con mis vecinos y yo compito con ellos a ver quién es más ecológico.
Del mismo modo que colaboro con todos los usuarios de la plataforma para conseguir retos diarios de ahorro energético. Por ejemplo, queremos a nivel mensual ahorrar X kilovatios. Pues entre todos intentamos colaborar para conseguir este reto común. O Power me permite superar retos que la misma plataforma me propone. Me permite ganar puntos, me permite compararme con los otros, me permite en definitiva transformar el hecho de ahorrar energía en una experiencia memorable que me motiva y que hace que me fidelice a hacerlo. Por lo tanto, como decía antes, la gamificación no va de hacer juegos como tales, sino que va de aprender de los juegos. De aprender qué hace que los juegos nos motiven, nos hagan fidelizarnos, nos hagan esforzarnos un montón para luego aplicarlo o modificar situaciones de la vida real. Ahí os quería enseñar un pequeño vídeo que quizás os distraerá un poco de lo que estoy explicando. David, si puedes ayudarme con el play porque no me deja. Vale. Entonces, la siguiente pregunta, lo que mucha gente me preguntaría es, a partir de aquí, ¿qué podemos aprender de los juegos? Normalmente cuando yo recibo esta pregunta, mi respuesta es este ejemplo, la tabla periódica de los Pokémon. Estoy seguro que os preguntan muchos de vosotros si os acordáis de la tabla periódica de los elementos químicos, si os acordáis de dónde están los elementos, de cuáles son sus características, sus propiedades, de cuáles son sus relaciones internas, no os acordaréis. Quizás haya algún experto en química en la sala, pero yo, por ejemplo, no me acuerdo de nada. Por otro lado, estoy seguro que hay aquí en esta sala muchos aficionados a series televisivas, como por ejemplo Juego de Tronos. Si os pregunto ahora mismo cuántos personajes conocéis de Juego de Tronos, y si sois capaces de contarme su vida, sus relaciones interpersonales, quién quiere matar a quién y quién está enamorado de quién, seguramente sois capaces de escribir un libro sobre ello. Y mi pregunta es, ¿no os da al fin y al cabo toda información? Es decir, los fundamentos de la química no es información al mismo nivel que los personajes de Juego de Tronos. ¿Cuál es la diferencia que hace que la química nos cueste tantos? Y en cambio los Pokémon o los personajes de Juego de Tronos nos los aprendamos tan fácilmente y de una forma tan divertida. Quizás es que la forma en la cual se nos presenta esta información es distinta. Una es memorable y la otra no. Del mismo nivel, y volviendo al teórico que mencionaba antes, Jesse Shell, él distingue entre jugar y trabajar simplemente por una variable.
Jugar, como decía él, es resolver problemas. Trabajar también es resolver problemas. La única diferencia es que cuando jugamos nos divertimos, pero cuando trabajamos no. Y cuando digo trabajamos, digo estudiamos y digo consumimos. Por lo tanto, ¿qué tal si intentamos trasladar esta diversión del juego, entender qué hace que un juego sea divertido y trasladarlo al trabajo, al estudio, al consumo de productos? Lo que estoy diciendo no es nada raro ni nada muy viejo. Simplemente Mary Poppins ya lo decía. En cada trabajo que hay que hacer hay algo de diversión. Encuentras la diversión y ¡pum! El trabajo es un juego. Quiero que veáis estas caras. Estas caras son fotografías de personas en el momento justo del juego. Si os fijáis, estas personas están altamente motivadas. Yo estoy seguro que hay mucha gente que en toda su vida no ha puesto esta cara trabajando. No ha estado en este nivel de concentración, de esfuerzo, sobre todo de esfuerzo. En este nivel de pasión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas personas cuando juegan se sienten de esta manera? ¿Por qué son capaces de esforzarse altamente, incluso en algunos casos de sufrir? Porque hay algunas de estas caras que ponen cara de sufrimiento. Esto es lo que hace de los juegos algo mágico, algo que nos motiva. Los juegos realmente nos motivan, nos hacen enganchar a algo y nos lo hacen hacer por nuestra propia voluntad. Si trasladamos esto al trabajo, si trasladamos esto a la clase, si trasladamos esto a las estrategias comerciales, nuestros usuarios, nuestras audiencias, que nos van a motivar mucho más, por lo tanto van a ser mucho más efectivas, van a dedicar mucho más tiempo y muchos más esfuerzos a lo que tenemos que dedicar. Porque en realidad a todos nos gusta jugar. Lo que pasa es que algunos de nosotros no hemos encontrado los juegos que nos motivan, porque como somos diferentes personas, pues hay distintos tipos de jugadores. Hay gente a quien le gusta competir, hay gente a quien en los juegos le gusta matar, hay gente a quien le gusta mejorar, recolectar cosas, mejorar su ego virtual, hay gente a quien le gusta expresarse, crear cosas, hay gente a quien le gusta explorar, hay gente a quien le gusta socializar. Por lo tanto, hay muchos tipos de jugadores. Y del mismo modo, tiene que haber muchos tipos de juegos y muchos tipos de sistemas gamificados. Si estamos diseñando un sistema gamificado para nuestra campaña de marketing, es muy importante tener en cuenta esto. Tener en cuenta que no todos los jugadores les gustan disparar tiros contra muñecos y ganar puntos por ello. Hay jugadores que les gustan muchas cosas muy distintas. Los juegos, al fin y al cabo, lo que hacen es darnos placeres vinculados a la diversión. Y a los humanos nos encantan los placeres. Los humanos nos encanta recibir placeres porque, al fin y al cabo, es uno de los motivos de la vida, ¿no? Hay un teórico, y perdonad si estoy machacando demasiado con teoría, pero es importante tener estas cosas claras, que define 8 tipos de diversión, 8 tipos de placeres que los juegos nos pueden dar. Y estoy seguro que muchos de estos los percibiréis como vuestros, como que a vosotros os afecta. Por ejemplo, el placer de la sensación física, el placer de ver algo bonito, de sentir una sensación física que nos dé placentero. El placer de la fantasía, de formar parte de una historia muy vinculado al placer de la narrativa, de sentir que hay algo sucediendo y que hay que descubrir. El placer del reto, de superar problemas y de tener éxito en ellos. El placer del compañerismo, el placer de compartir cosas con nosotros, de compartir una actividad, de compartir una aventura, de compartir un éxito precisamente. El placer de descubrir, de tener ante nuestro un océano azul de cosas, un mundo nuevo y de descubrir todo lo relacionado con este mundo. El placer de la expresión, el placer de poder crear cosas y que los demás lo vean y que lo valoren. Y el placer de relajarnos y disfrutar de una experiencia memorable sin tener que esforzarnos demasiado. Todos estos placeres los juegos los proporcionan. Es nuestro trabajo como gamificadores aprender qué hace de los juegos que proporcionan estos placeres y traerlo a situaciones de no entretenimiento. Situaciones como el consumo de energía eléctrica, como una clase o como un proceso de trabajo donde hay que organizar una serie de personas para crear unas ciertas tareas. Otro vídeo, a ver si este se ve mejor, es realmente muy interesante y ilustra mucho lo que estamos comentando.
Como veis, este vídeo consiste en una campaña, simplemente consiste en transformar el hecho de reciclar, es decir, de poner una botella en el contenedor que toque, pero simplemente se modifica de tal forma que esto suponga para el usuario una experiencia memorable. Se usan elementos del juego para convertir algo súper rutinario, súper aburrido, algo que nos da mucho palo, en algo muy divertido. Con lo cual la gente termina masivamente yendo a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Es algo muy simple, simplemente un pequeño cambio en la rutina diaria, pero genera un cambio muy grande en los resultados. Otra cosa muy importante cuando hablamos de gamificación, y que de hecho es en cierto modo un problema hoy en día, es que tenemos que ver la gamificación como algo más que puntos, medallas de ranking. Porque la gamificación es muchísimo más. Obviamente que los puntos, medallas de ranking son algo muy importante. Es decir, todos conocemos que son puntos, todos conocemos que son medallas, todos sabemos cómo funciona un ranking y por lo tanto, pues fijar estos elementos en nuestros sistemas gamificados hace que los usuarios claramente entiendan cómo funcionan. Pero la pregunta que me hago yo es, si yo como usuario estoy ganando puntos y ganando puntos y ganando puntos y situándome en un ranking, pero llega un momento en el cual me pregunto, ¿y por qué estoy ganando puntos? Y en este momento, yo como usuario no puedo tener una respuesta. En este momento yo no encuentro una respuesta que me justifique el por qué estoy ganando puntos, los puntos carecen de valor. Por lo tanto, sí, tener puntos, tener medallas y tener rankings es muy importante. Pero hay que meter muchas más cosas, como una historia, como competición, como conseguir que las personas, que los jugadores hablen entre sí, que colaboren. En ese sentido, los gamificadores hablamos de dos tipos de motivaciones. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Esto viene más desde una perspectiva psicológica. La motivación extrínseca es la motivación que nos viene a través de las recompensas. Es decir, yo hago una actividad y recibo una recompensa. Por ejemplo, en el trabajo. Yo voy a trabajar y a fin de mes recibo un sueldo. Estoy súper contentísimo por el sueldo, pero quizás el trabajo lo odio. En cambio, la motivación intrínseca consiste en la motivación, en el placer de hacer una actividad por el simple placer de hacerlo, porque me gusta hacerla. Por ejemplo, yo puedo ir todos los domingos a jugar a fútbol. Me puedo levantar a las 8 de la mañana teniendo mucho sueño, habiendo dormido poco, pero voy a jugar a fútbol sin que nadie me dé ninguna recompensa. Y yo sé que quizás me romperé el tobillo algún día, pero sigo yendo a jugar a fútbol, porque me gusta, porque la simple actividad de jugar a fútbol hace que me lo pase genial. En gamificación es muy importante saber qué tipo de motivación implementamos. Y en muchos casos implementaremos las dos. Simplemente tenemos que ser muy conscientes de que probablemente unas y otras carecen de valor o pierden valor. Un ejemplo de ello, y barriendo un poco para casa, son mis clases en el máster de gamificación en IBS. Mis alumnos no siguen simplemente un curso. Mis alumnos forman parte de una aventura. Forman parte de un colectivo de resistentes que luchan en pos de la diversión en el mundo. Mis alumnos no solo hacen ejercicios, mis alumnos superan retos, colaboran entre ellos, compiten en algunos momentos para ver quién es el mejor. Mis alumnos viven una causa mayor, mis alumnos luchan con un villano que viene de una historia que lo que intenta es hacer que el mundo sea un sitio divertido nunca más. Mis alumnos, en definitiva, disfrutan de una experiencia educativa que les proporciona una experiencia memorable. Una experiencia que va mucho más allá del simple hecho de yo estoy estudiando, me esfuerzo y me saco un título. Yendo ya directamente al marketing. Estoy seguro que muchos de vosotros identificáis lo que estáis viendo. Y soy consciente de que estoy siendo bastante provocativo. Porque este es un ejemplo que todos somos conscientes de que no es positivo. ¿Qué tipo de motivación vemos ahí? Seguro que todos, después de lo que habéis oído, sois capaces de identificar ahí claramente la motivación extrínseca. Es decir, yo compro, recibo puntos y con estos puntos recibo una recompensa. Y diremos, ostras, pero es que esto está demostradísimo que no funciona. Pues mirad, pasan las mejores casas. Coca-Cola tiene esta web chulísima, como bien dice Laura, no fideliza. Coca-Cola tiene una web chulísima. Que consiste, o que se llama My Coke Rewards. Y esta página web simplemente consiste en que los usuarios consumen Coca-Cola
conectan el código del producto que han consumido, ganan puntos y al final ganan recompensas. Y ya está. Y sí, a algunos usuarios les puede interesar, porque, bueno, a medida que van consumiendo Coca-Cola, pues van recibiendo realitos, vale, pero se queda ahí. Esto realmente no termina fidelizando masivamente a los usuarios. No hace que los usuarios se vinculen a la marca empáticamente. No hace que los usuarios se motiven con participar de lo que es la creación de la marca. Quiero que veáis este vídeo ahora, en contraposición con la página web anterior. ¿Es este Ferran? No, entonces Perdona, no me dejaba pausarlo. no sé si os dais cuenta de la diferencia, probablemente sí, entre la propuesta anterior, es decir, la página web donde las personas que consumen Coca-Cola pueden intercambiar puntos por recompensas, comparándolo con esta experiencia que realmente hace que una persona se ponga a correr y a saltar en una estación de tren, simplemente por una entrada de tren, y que se ponga a cantar, la cual cosa no haría ni de cono, si no fuese porque la experiencia le lleva a hacerlo. ¿Creéis de alguna forma que él lo hace por el ticket? Quizás al principio sí, es decir, el ticket funciona como gancho, la motivación intrínseca funciona como gancho inicial. Pero luego es la experiencia global, el thrill de tener que correr, de tener una cuenta atrás, de tener impedimentos, retos, un reto una misión que cumplir, es lo que le hace actuar de esta forma. Por lo tanto, en gamificación hay que ser creativo, ir más allá de lo evidente que son los puntos, las medallas y los rankings, que es lo que ya sabemos todos que es. Hay que ir un poco más allá y pensar en la experiencia, pensar en lo que le gustará al usuario. Por poner puntos, medallas y rankings y ya está, no vamos a conseguir fidelizar a nuestros usuarios, a nuestra audiencia. Porque como decimos siempre los gamificadores, somos muy pesados en esto,
Gamificar va de crear experiencias memorables. Y los puntos por sí solos no nos los dan. Tiene que ser un entramado mucho más complejo. Ahí os lo voy a dejar solo como pequeña píldora de conocimiento. Hay una teoría que seguimos que viene de la psicología, que es la teoría de la motivación intrínseca, que dice que hay 4 cosas que nos llevan a las personas, a los humanos, a sentir esta motivación, este placer de hacer una actividad por el simple placer de hacerla. Una de ellas es el compañerismo, es decir, el hecho de que me dejes compartir, que me dejes relacionarme, que me dejes cooperar. El segundo es la autonomía, que me dejes decidir, que me dejes explorar. El otro, el máster, el hecho de mejorar, que me dejes mejorar, que me dejes competir, que me dejes demostrar lo bueno que soy y que los otros lo vean y que lo reconozcan. Y el último y muy importante, y de hecho lo habréis visto en el spot de Coca-Cola, el propósito. Es decir, dame un objetivo que trascienda lo que estoy haciendo, la actividad que estoy haciendo. Dame la posibilidad de luchar por una causa que me trasciende. Estas 4 cosas, muchos juegos nos las dan, si no todas, varias de ellas, perdón. Entonces, si podemos conseguir que nuestras campañas de marketing proporcionen a los usuarios, a la audiencia, estas o varias de estas 4 condiciones, conseguiremos fidelizarlos. Por lo tanto, la gamificación en gran parte parte de esta idea. Y ya para terminar, quiero puntualizar una cosa. Hay mucha gente a quien le hablo de gamificación o le hablamos de gamificación y piensa en tecnología. Y sí, la tecnología nos puede ayudar, nos puede contribuir a crear experiencias súper chulas. Pero no tiene por qué basarse todo en tecnología puntera, en tecnología digital, en ordenadores, en apps, en webs. No. Por ejemplo, en el caso de Opower, como os comentaba antes, Opower utiliza las mismas facturas en papel pues precisamente para proporcionar esta experiencia memorable, esta sensación de juego a los usuarios. Hay otros casos como Clubside, un sistema gamificado para fomentar la visualización de una serie de un TV show americano que se basa en web, en apps. El caso de Coca-Cola que acabáis de ver, se basa en una instalación interactiva, en un objeto físico, en un lugar físico. Por lo tanto, no se trata de crear propuestas tecnológicas muy importantes. Simplemente se trata de escoger la plataforma, el formato que vaya mejor en cada uno de los proyectos, y en cada uno de los contextos y en cada uno de los grupos de usuarios. Porque al final, y ya para terminar y como reflexión final, de lo que se trata es de que sea divertido. Cuando gamificamos, lo más importante es que sea divertido y realmente la experiencia tenga sentido para el usuario. Y aquí acabo un poco mi presentación.